Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Hemos vuelto para hacer esta transmisión con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rabbi Kadosh Yeshua, con el permiso de nuestro maestro, guía espiritual, el doctor Dan Ben Abraham, y como miembro ejecutivo de nuestra alianza AMI, quiero compartirte en esta oportunidad los aspectos de la Parashá Noach, una porción de la Torah que nos toca estudiar en esta semana. Y envío a muchas personas que ya nos han escrito pidiéndonos que les saludemos desde Estados Unidos, North Carolina, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, España, todos estos lugares que nos escriben, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Tenemos una preciosa comunidad en Costa Rica, grupos que están surgiendo en Costa Rica, República Dominicana. Lo que está ocurriendo en República Dominicana es extraordinario, y un abrazo a mis hermanos allá en República Dominicana, especialmente los de la capital, a todo ese grupo precioso en la capital, en la República Dominicana, y a los hermanos allá en Santiago de los Caballeros. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hablar acerca de la Parashá Noach, y he titulado esta enseñanza Desde Noach hasta Abraham, con el propósito de poder analizar esas generaciones que van desde Noach hasta nuestro padre Abraham, y la conducta de estos sadiquín, no solamente de Noach y Abraham, sino también de Shem, un sadik muy especial que también existió, vivió en esos días que van desde Noach hasta Abraham. Analizar la conducta de ellos, que va a ser clave para nosotros, va a ser de mucha importancia para nosotros, porque hemos establecido una premisa fundamental. Nuestro Rabbi Hakadosh enseñó que los días del fin, los días de la manifestación de Mashiach, sería como los días de Noach. ¿Ok? Como los días de Noach, serían los días de la manifestación de Mashiach. Entonces, como los días de la manifestación de Mashiach serán como los días de Noach, entonces es importante, es de suma importancia, que cada uno de nosotros podamos entender esas generaciones, hacer un análisis de estas generaciones, y ver también el comportamiento de estos hombres, de Noach, de Shem, de Abraham, en esos días. ¿Ok? Y con estos análisis nos vamos a buscar la manera de poder comprender cómo vivir en nuestra generación. Ese es el propósito de esta enseñanza, cómo vivir en nuestra generación que se asemeja a la generación de los días de Noach. ¿Ok? Como lo estuvimos hablando hace un momento. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos importantes. ¿Qué vemos en primer lugar en la generación de los días de Noach? ¿Qué vemos en la generación de los días de Noach? ¿Qué características importantes podemos destacar en esa generación que le tocó vivir a Noach? No fue una generación sencilla. Fue una generación bastante difícil, una generación llena de una corrupción terrible, moral. La moral en los días está cerrando esta camarita. Vamos a ver si de esta manera logramos ya comenzar la transmisión de esta cámara. Estamos aquí, al parecer ya estamos otra vez en vivo. Espero que las personas de YouTube nos puedan seguir viendo. Pero disculpen los incidentes que están ocurriendo con la transmisión que estamos haciendo en vivo a través de YouTube. Pero
¿Cuáles fueron las características? Bueno, en primer lugar, hay una característica esencial que nos habla la Torá en Bereshit capítulo 6 con respecto a la generación de Noah. ¿Okay? Fíjate, voy a leerte algunos aspectos importantes que nos va a dar un panorama general de cómo fueron los días de Noah. En primer lugar, estamos viendo una situación de uniones, que la Torá la describe, estas uniones, como los hijos de Dios. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron para sí. ¿Okay? Y esto no le agradó a Dios, al Eterno. ¿Qué significa? ¿Qué significa la expresión hijos de Dios? Esto es un aspecto importantísimo que tenemos que comprender. ¿Qué significa la expresión hijos de Dios? ¿Qué significa la expresión hijos de Dios? Esto es importante que podamos entender qué significa esta frase, hijos de Dios. Mucha gente, especialmente, permítame explicar algo. Mucha gente toma la visión de que estos hijos de Dios eran ángeles que comenzaron a tener relaciones con las mujeres humanas y de ahí comenzaron a engendrarse hijos de una naturaleza distinta a la del ser humano, porque imagínate, seres angelicales, seres celestiales comenzaron a unirse con seres humanos. Bueno, eso es mitología griega, ¿ok? Eso es mitología de que seres espirituales, seres de un mundo divino, puedan tener relaciones sexuales con mujeres humanas. No entra en el pensamiento hebreo, ¿ok? No entra en el pensamiento hebreo. Pero esta concepción toma mayor fuerza cuando se toma un libro que se conoce como el libro de Enoch. ¿Okay? Se conoce como el libro de Enoch. Entonces, cuando se busca el libro de Enoch, entendiendo a Enoch como un hombre de aquella generación previa al diluvio y que vivió antes de Noah, y se lee el libro de Enoch, las personas comienzan entonces a decir, mira lo que dice el libro de Enoch, que ángeles se juntaron con mujeres, con seres humanos. Y si lo está diciendo Enoch, imagínate, si lo está diciendo Enoch, que fue un hombre que vivió en sus días, entonces tenemos que tomar esta información como cierta. Pero, ¿qué tan real es esta información? Bueno, déjame decirte algo que es de suma importancia. Realmente el libro de Enoch no lo escribió Enoch. ¿Okay? No lo escribió Enoch. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, la escritura en los días de Enoch no se había desarrollado como tal. Entonces, pensar que Enoch escribió una escritura, un libro entero, hablándonos acerca de las cosas que ocurrieron en sus días, ¿ok? Entonces, es históricamente incorrecto, por cuanto en los días de Enoch la escritura no se había desarrollado como tal. Claro, obviamente somos personas del siglo XXI y vemos a periodistas tomando notas, grabando y escribiendo y publicando inmediatamente artículos con reseñas de cosas que están ocurriendo en el momento, y pensamos que eso fue así, que Enoch agarró y bueno, voy a agarrar papel y voy a escribir, y nos escribió un libro, ¿ok? Como tal, y nos dejó este libro que se conoce como el libro de Enoch. Entonces, eso no ocurrió así, ¿ok? No ocurrió así, tenemos que entenderlo. Repito, históricamente sabemos que eso no ocurrió así. Tú quieres profundizar en estos temas, yo te aconsejo, te recomiendo que puedas estudiar la certificación de estudios judaicos, la certificación de estudios judaicos que está impartiendo nuestro Rav, el Dr. Dan Ben Abraham, en la página danbenabraham.com. Ahí tú vas a tener suficiente material para poder comprender muchos hechos
que requieren un análisis académico. Y repito una vez más, te recomiendo de una manera especial que puedas estudiar con nuestro Rav en los cursos que está dictando en la página ravdavenabraham.com. Y estos cursos van a ser de gran utilidad, de gran ayuda para ti, y vas a poder estudiar las escrituras de manera académica. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, pensar de que Enoch escribió un libro históricamente no es correcto. ¿Qué ocurre? Surgen tradiciones orales que se generaron en Enoch. ¿Ok? Surgen tradiciones orales que se generaron en Enoch y que fueron transmitidas de generación en generación, esas memorias, esas tradiciones orales. Y en un punto de la historia, alguien decidió escribir esas tradiciones orales que vienen de generación en generación, transmitiéndose oralmente, y que alguien decidió escribirla. Seguramente, el libro de Enoch, que tiene ese título porque se le atribuye a Enoch, porque la tradición oral se origina en él, no porque Enoch la haya escrito, sino porque la tradición oral se generó en Enoch. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que no lo escribió Enoch, sino que seguramente este libro se escribió más o menos aproximadamente en la época del segundo templo, en los días previos a Yeshua. ¿Ok? En quizás 1, 2 o 3 generaciones antes de Yeshua. En la época que va desde Esdras hasta Yeshua, en ese espacio de tiempo fue que se escribió este libro que se conoce como el libro de Enoch. No fue escrito realmente por Enoch. Esto tú tienes que entenderlo. Entonces, obviamente, en este paso de tradiciones orales que se van dando de generación en generación, se fueron añadiendo una serie de tradiciones. Se fueron metiendo cosas que algunas personas fueron añadiéndole a estas tradiciones orales ciertas informaciones. Y finalmente la persona que escribe todas estas tradiciones orales que le llegaron a sus manos, al momento de escribir, también parte de su pensamiento, parte de su creencia, parte de su manera de ver las cosas es plasmada en esa escritura. Entonces, el hecho de que se diga allí en las escrituras, en ese libro, que por cierto no es un libro que los sabios hayan considerado inspirado por Dios, porque no está en las escrituras bíblicas. Entonces, ese libro conocido como el libro de Enoch proporciona una serie de tradiciones orales que fueron atribuidas a Enoch y fueron transmitidas de generación en generación hasta que se decidió escribir ese libro. Entonces, el pensamiento del escritor del libro de Enoch es el que toma ese pensamiento y atribuye ciertas cosas como que si ocurrieron realmente históricamente de esa manera. Obviamente tú tienes que entender que no fue así. Entonces, tomar el libro de Enoch y decir y avalar y decir, mira, esto ocurrió porque el libro de Enoch lo dice así, es un aspecto que históricamente no es correcto. Tú tienes que entender que los antiguos pensaban distinto a nosotros. La manera en que nosotros pensamos es muy distinta a la manera como los antiguos pensaban. Y eso es importante. Por eso es que te recomiendo una vez más que tú puedas estudiar académicamente estos aspectos con la certificación de estudio judaico que está impartiendo nuestro Rav, el doctor Daven Abraham. Porque eso te va a ayudar a comprender muchísimas cosas.
Entonces, el concepto de hijos de Dios, no eran seres espirituales que se unieron a mujeres humanas. Hijos de Dios en las Escrituras tiene que ver con una persona que está investida en autoridad. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque cuando tú haces el análisis de la expresión hijos de Dios en las Escrituras, en toda la Biblia, te vas a dar cuenta de que hay un factor determinante en el tema de hijos de Dios. Y es que hijo de Dios se refiere a personas en autoridad relacionadas especialmente con los monarcas. Los monarcas, los reyes, los príncipes, los nobles eran vistos como hijos de Dios. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que analizar bien estas informaciones. ¿Ok? Te digo, vas a poder profundizar mucho más de esto en la certificación de estudios judaicos que está impartiendo nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué es lo que sí nos viene a decir del libro de Génesis? Que una de las cosas que caracterizó la generación de Noa, fue el tema de la inmoralidad sexual, uniones sexuales ilícitas. Que algunos intérpretes de nuestro pueblo dicen que estas uniones sexuales ilícitas llegaron a tal punto que hombres de autoridad tomaban mujeres que, aunque estuviesen casadas, las tomaban para sí porque él era el rey, era el príncipe, él era la persona de autoridad de esa región y no le importaba si le gustó una mujer, no le importaba si estaba casada, si no estaba casada, etcétera, etcétera. Y entonces esas uniones sexuales entre hombres que son calificados como hijos de Dios y mujeres que son calificadas como hijas de los hombres no le agradó al Eterno. Y esa es una de las características importantes de la generación de Noah o de Noé, como quizás tú lo conoces. Otra de las características importantes de aquella generación que nos dice la Escritura es que la tierra se llenó de violencia. La tierra se llenó de violencia. Y que el pensamiento del hombre era de continuo mal. De continuo mal. Y por lo tanto la violencia, el robo, el asesinato y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día ocurrieron en la generación de Noah. Por eso es que Yeshua no se equivocó cuando nuestro santo maestro dijo que la generación que vería la manifestación de los días de Masías era precisamente como la de los hijos de Noah. ¿Ok? Como la generación de Noah. Esto es importantísimo que podamos tener. Entonces estamos viendo que Noah surgió en una generación completamente corrupta. Dice que hasta los animales habían cambiado su forma natural. Y uniéndose en mezclas de animales de distintas especies, e incluso en mezclas de animales varones con otros animales de su misma especie, pero de su mismo sexo, varones, masculinos, por decirlo de alguna manera. Entonces esto comenzó a ocurrir, una depravación, una corrupción tan terrible que afectaba incluso a las personas que estaban en la eminencia, en puestos de autoridad, que se corrompieron por completo. Estas características de la generación de Noah obviamente se reflejan mucho en nuestra generación. Y tenemos que entender de manera muy especial las cosas que están ocurriendo en nuestra generación y que son similares a las cosas que ocurrieron durante la generación de Noah. ¿Ok?
De hecho, permítanos decirlo, creo que ya es algo que ya muchos de ustedes ya conocen y ustedes manejan esta información porque es una información que se ha dado por todas las redes sociales. El comentario del Papa, ¿okay? El Papa Francisco, que acaba de decir que se debe establecer una ley civil para que permita a personas de un mismo sexo casarse legalmente. ¿Ok? Y esto ya está teniendo repercusiones. Aquí en mi país ya salió no sé cómo llamarlo, la persona que tiene las riendas de la nación en este momento y está diciendo que hay que comenzar a legislar en pos de esto. ¿Ok? Pérdidas de valores. Pérdidas de principios que llevaron a una generación a un grado de no retorno, a una corrupción tan terrible que no hubo otra salida que destruir a toda esa generación en los días de Noah. Y eso está ocurriendo similarmente en nuestra generación. Y esto tiene que llamarnos a nosotros la preocupación de las cosas que están ocurriendo. Más adelante en esta enseñanza vamos a ver cómo actuó Noah en esa circunstancia. ¿Cuál fue la manera en la que Noah actuó en esas circunstancias? Y ver qué podemos aprender de la forma en que Noah actuó en esas circunstancias que se estaban dando. Recuerda, una generación completamente corrupta. Noah decidió ser un sadik, decidió vivir conforme a la voluntad de Hashem. De hecho, la Torá lo describe que Noah caminó con Dios. Y caminar con Dios obviamente es una figura metafórica para referirnos a que Noah se propuso andar según los mandamientos, las instrucciones de Dios. Eso es lo que significa la frase caminó con Dios. Que Noah se propuso andar según la voluntad de Dios. Y eso es una virtud loable. De hecho, la Torá logra evidenciar eso al exaltar a Noah como un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Okay? Noah fue un hombre justo y perfecto en su generación. Pero luego vamos a analizar otros detalles importantes en la vida de Noah. Bueno, luego de esa catástrofe universal que la escritura la conoce como Mabul y que la hemos llamado como diluvio, el diluvio universal que destruyó la tierra en aquellos días y a la humanidad y a los animales en aquellos días, surge una nueva oportunidad para el ser humano. Noah y sus descendientes comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y comenzaron a formarse las 70 naciones primarias. Eso es un tema que a mí me apasiona en lo particular, el análisis de las distintas naciones que se fueron formando a partir de Noah, porque ahí vemos cómo la humanidad que hoy en día conocemos comienza a tener sus bases fundamentales en estos descendientes de Noah. Y básicamente Noah tuvo 3 hijos, lo dice la escritura. Uno llamado Cam o Ham, otro llamado Sem o Shem y el otro llamado Jafet o Jafet, como se traduce en las traducciones españolas de las escrituras. Bueno, de Cam vienen muchos pueblos, entre ellos los pueblos cananeos, de donde vivió Yeshua. Vienen también los egipcios, vienen de la descendencia de Cam, y vienen todas las tribus africanas, ¿ok? Todos los pueblos africanos comienzan a desarrollarse a través de la vida de este personaje Cam, incluyendo, como dijo hace un momento, incluyendo las civilizaciones egipcias y cananeas de aquellos días. Y esto viene a formarse luego con el paso de los tiempos en las naciones que hoy en día conocemos, ¿verdad?
en la actualidad descendientes de estos pueblos descendientes de Cam, es decir, ¿okay? de África. ¿Okay? Bueno, por la vía de Sem vienen los semitas. Y dentro de los semitas tenemos que incluir a todas las personas del Medio Oriente y del Lejano Oriente. ¿Okay? Del Medio Oriente y del Lejano Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que vienen, por ejemplo, de los árabes, por ejemplo, las naciones árabes, provienen de la vía de Sem. El pueblo de Israel proviene de la vía de Sem. Pueblos importantes que surgieron en aquella época vienen de la vía de Sem. Incluso las naciones del Lejano Oriente, como son la India, China, ¿okay? Son pueblos que vienen de la vía de Sem. Y de allí se extiende a Latinoamérica. Porque sabemos que los aborígenes americanos son realmente descendientes de civilizaciones antiguas que vivían en el Lejano Oriente. Muchos historiadores dicen que los indígenas americanos vinieron de la India, de lo que hoy en día es la India, ¿verdad? De que hay mezclas de tribus, incluyendo a las tribus perdidas de Israel, que llegaron a América a través del estrecho de Bering, por allá por el norte, entre Rusia y los Estados Unidos y Alaska. ¿Okay? Por allí pasaron y comenzaron a poblar nuestro continente americano. ¿Okay? Pero básicamente entonces esta es la línea de los semitas. Y finalmente viene la línea de Jafet. ¿Okay? La línea de Jafet, que es de donde vienen los europeos. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los descendientes de Jafet es Ashkenaz, ¿verdad? Y Ashkenaz fue el padre de lo que hoy conocemos como los países germánicos, las tribus germánicas que poblaron gran parte de Europa. Recuérdate que cuando hablamos de las tribus germánicas, no solamente nos estamos refiriendo a Alemania, ¿ok? No solamente nos referimos a Alemania. Las tribus germánicas habitaron en gran parte de Europa, incluyendo Francia, ¿ok? Incluyendo... Y llegaron a muchísimas partes. Estas tribus bárbaras, ¿okay? Conocidas como las tribus germánicas, llegaron y poblaron todas estas partes de Europa, Noruega, todos estos países, Dinamarca, y todos estos países fueron habitados por las tribus germánicas, y ellos vienen de Ashkenaz, un descendiente de Noah. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otro descendiente de Noah, que es Javán. Y Javán fue el fundador de Grecia, ¿okay? De Grecia. Y ahí vemos cómo las naciones se fueron formando, y básicamente de los descendientes de Noah que tenemos en esta parasha, se formaron 70 naciones. Obviamente esas 70 naciones se han venido dividiendo, han surgido más naciones, migraciones, etcétera, etcétera, y han surgido un montón de naciones. Pero en los días antiguos eran 70 naciones que poblaron el mundo antiguo de la época de la Torah. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en mente y en nuestro conocimiento. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de este nuevo comienzo? ¿Qué ocurrió después de este nuevo comienzo? Bueno, ocurrió algo importante. El otro trágico evento conocido como el evento de la Torre de Babel, ¿okay? Donde las personas que nacieron después del diluvio, que nacieron en este nuevo mundo, en este nuevo comienzo, ¿verdad? En vez de aprender de los errores pasados y rectificar su conducta, todo lo contrario, quisieron irse en contra de Dios. En vez de andar con Dios como estuvo Noah andando con Dios, como anduvo Noah andando con Dios, en vez de aprender de los errores de la generación antigua que fue destruida, esta generación se rebeló contra Dios.
y construyeron una ciudad, y en el medio de la ciudad construyeron una torre conocida como la Torre de Babel. Todos conocemos muy bien la historia de la Torre de Babel. Dios confundió las lenguas, fueron entregadas lenguas celestiales, angelicales, fueron entregadas a los hombres, y de esa manera se confundieron los hombres, y de ahí surgieron las 70 lenguas primarias de la humanidad, ¿ok? Que luego van desarrollándose, eso lo hablaremos después. Pero vemos otro hecho importante, ¿ok? Este hecho importante que se da en estos días marca también un precedente, especialmente en la conducta de un justo que vivió en aquellos días, el cual fue Shem. Y vamos a analizar luego la conducta de Shem, que es un descendiente de Noah que vivió en los días de la Torre de Babel, y vamos a analizar la conducta de este personaje. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la generación de Abraham, ¿ok? Nuestro patriarca Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. ¿Ok? Dentro de la generación de Abraham vemos también otra catástrofe importante que no está narrada en la Parashá Noah, pero al análisis de esta enseñanza vamos a incluirla. Y me refiero a la catástrofe. Dos ciudades importantes, dos ciudades-estado importantes que existían en los días de Abraham y que fueron destruidas. Estas dos ciudades importantes en los días de nuestro padre Abraham. ¿Ok? Entonces, estamos viendo a tres sadiquín importantes. ¿Quiénes son estos tres sadiquín? Bueno, número uno, Noah, un sadik, un hombre justo en su generación con Dios. ¿Ok? Estamos viendo no solamente a Noah, sino que también estamos viendo a otro sadik que vamos a analizar su conducta también, que fue Shem, ¿okay? Hijo de Noah, Shem, un hombre justo, un sadik que también vivió otra catástrofe en sus días. Y finalmente el tercer sadik es Abraham Avinu, que también presenció otra catástrofe terrible en sus días. Pero vamos a analizar la vida de estos tres hombres, comenzando con Noah. Como dije anteriormente, Noah vivió en una generación completamente corrupta. Una generación de espalda a Dios. Una generación de personas que vivían alejadas del Creador. Y esta generación de Noah fue destruida. Pero, ¿cuál fue la conducta de Noah? Bueno, en primer lugar, vamos a halagar la conducta de Noah diciendo de que Noah se esforzó por vivir una vida justa delante de Dios. Noah se esforzó en vivir una vida piadosa, justa, correcta delante de su Creador. Y por lo tanto, esta virtud de Noah es una virtud digna de halagar. La conducta de Noah, decidir vivir en una generación corrupta, decidir vivir bajo la fe, bajo la convicción, bajo la creencia de Dios. No es fácil vivir en los días de Noah y construir un arca durante 120 años. 120 años tardó Noah en construir el arca. Y Noah lo hizo. Y es una virtud digna de halagar, digna de admiración, la conducta de Noah. Pero Noah se salvó él y su familia. Noah nada más logró salvarse él y su familia y no logró causar un cambio en su generación. No logró transformar su generación. Y en ese sentido, la vida de Noah es una vida que pudo haber hecho más para lograr salvar a su generación de esta terrible catástrofe, pero Noah no lo hizo. Fue un hombre de fe, fue un hombre justo, fue un hombre que caminó con Dios, pero le importó su salvación, la salvación de su familia, y se olvidó del mundo, se olvidó del resto de la humanidad. ¿Ok? Se olvidó del resto de la humanidad.
Y esta característica de Noah es algo importante que tenemos que analizar. ¿Ok? Estamos viviendo los días de Noah, pero tenemos que aprender de sus errores. Imitar su conducta, imitar su ejemplo en las cosas correctas, pero corregir y aprender los errores que Noah cometió. ¿Qué debemos aprender y qué debemos imitar en Noah? Caminar con Dios como Noah caminó con Dios. Es decir, a pesar de vivir en una generación corrupta, a pesar de vivir en una generación terrible como fue la generación en la que le tocó vivir a Noah, Noah decidió vivir según la voluntad de Dios, y eso es digno de imitar, digno de alabar y digno de imitar la conducta de Noah. Pero donde tenemos que corregir la conducta de Noah y debemos aprender de los errores de Noah fue el hecho de olvidarse del resto del mundo. Ahora, ¿cuál fue la conducta de Sem? Sem vivió otra catástrofe, que fue la Torre de Babel, la dispersión de la Torre de Babel. Los promotores de la Torre de Babel fueron los hijos de Sem. ¿Qué hizo Sem para evitar esa rebelión contra Dios? Recuérdate que Sem es el padre de los semitas, y quienes idealizaron esa Torre de Babel en rebelión contra Dios estaban también sus hijos, estaban sus descendientes. Los hijos de Sem fueron idólatras. Los hijos de Sem participaron en la rebelión contra Dios. ¿Y qué hizo Sem? Solamente tomó a uno de sus descendientes llamado Eber, y los dos se fueron a un sitio que hoy en día es Israel, fundaron allí una yeshiva y se quedaron allí estudiando Torah, mientras que sus propios hijos, sus propios descendientes se estaban rebelando contra Dios. Es decir, Sem, que es visto como un hombre justo y al cual se le da el título de Melech Sedek, rey justo, logró salvarse él, logró vivir una vida recta él y algunos de sus descendientes, quienes estudiaron Torah con él. Pero el resto de sus propios descendientes se corrompieron, se dañaron, se apartaron de Dios, se apartaron del Creador. Y esto hizo que estos descendientes de Sem no fueran parte de este terrible pecado que se cometió en la generación de su ancestro Sem. ¿Qué hizo Sem? Aislarse, estudiar Torah, vivió Torah, pero se desentendió del mundo. Se desentendió del mundo. Entonces, tenemos que imitar la conducta de Sem en las cosas buenas. ¿Cuáles fueron las cosas buenas de Sem? Fue un hombre justo, fue un hombre dedicado al estudio, fue un hombre dedicado a la búsqueda del Eterno. Tanto así que fue Cohen Agadol, sumo sacerdote, y fue rey de justicia por su justicia que este hombre vivía. La justicia de Sem y el servicio a Dios de Sem debemos imitarlo. Pero el error que él cometió debemos aprender. Sem, al igual que Noah, se olvidó del resto de las personas. Se encerraron en un arca, por decirlo de alguna manera. Noah literalmente, claro, Sem también en su juventud estuvo en el arca, pero en el momento que Sem vive el tema de la Torre de Babel, ¿qué ocurre con Sem? Se encierra también, ya no en un arca, porque ya no vendría un diluvio, pero se encierra a estudiar Torah con un grupo pequeño de discípulos, descendientes de él, quienes siguieron el camino que Dios había trazado para la humanidad. Pero el resto, incluyendo otros descendientes de Sem, se perdieron. Sem se aisló. Ahora, en los días de Abraham Avinu tenemos otra catástrofe. En
los días de Abraham tenemos otra catástrofe, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál fue la conducta de Abraham? Por ejemplo, cuando Dios va a decirle a Abraham que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Comienza a decir: Señor, si hay allí 50 justos, ¿destruirás la ciudad? Y si no hay 50, y si hay 45, y si hay 40, no te enojes conmigo, pero si hay 20 justos, Señor, permíteme hablar una vez más. Si hay 10 justos allí, ¿destruirás la ciudad también? Vemos que Abraham no se encerró en sí mismo. De hecho, las Escrituras nos habla de que Abraham había adquirido almas. Y nuestros sabios interpretan esa frase como discípulo que Abraham había ganado para el monoteísmo, para la fe verdadera. Abraham fue un fiel defensor del monoteísmo y se opuso radicalmente a la idolatría que vivían sus ancestros, incluyendo el propio padre de Abraham, quien fue un fabricante de ídolos, Terah. De hecho, hay una tradición oral de nuestro pueblo que el padre de Abraham era fabricante de ídolos y era el que le proveía ídolos a Nimrod, al poderoso Nimrod. Era el fabricante de ídolos de Nimrod, el padre de Abraham. Y esta tradición oral nos cuenta que Abraham, para salvar a su propio ancestro de esa situación, a su propio padre de esa situación, Abraham entró al cuarto de ídolos que tenía su padre y los destruyó a todos con un martillo, y colocó el martillo en el único ídolo que no destruyó, el más grande de todos, y se lo colocó allí en la mano a este ídolo. Y cuando Abraham, el padre de Abraham, Terah, entra a la casa y ve destruido todos sus ídolos, dice: ¿qué ocurrió aquí? La respuesta de Abraham fue: mira, ellos se pelearon entre sí, y este más grande tomó este martillo que tiene en su mano y destruyó a todo. La respuesta del padre de Abraham dijo: eso es imposible, eso es mentira, ellos no se mueven. A lo que Abraham dijo: entonces, ¿por qué los sirves? Si ellos no se mueven, es más, si ellos no pudieron hacer nada para ser destruidos, ¿por qué los sirves? Si no pudieron protegerse a sí mismos, mucho menos te dan a proteger a ti. Y de esa manera, Abraham le dio conciencia a su padre de que los ídolos son nada. De que los ídolos son nada. Y de esa misma manera, Abraham peleó contra la idolatría, a tal punto que Abraham fue sentenciado a muerte por Nimrod. Porque el propio Nimrod se creía un dios. Y las enseñanzas de Abraham molestaban a Nimrod, quien sentenció a muerte a Abraham. Y según tradición oral de nuestro pueblo, Abraham fue arrojado a un horno de fuego y salió ileso de allí. Y salió ileso de ese horno de fuego nuestro padre Abraham. Entonces, mira, Abraham peleando contra la idolatría, adquiriendo almas, ganando discípulos, sirviendo a Dios. Abraham, cada vez que veía a alguien pasar cerca de su tienda, lo atendía, le daba comida, le daba bebida y les hablaba acerca del único Dios verdadero. Entonces, la conducta de Abraham tenemos que imitar. Abraham no se desentendió del resto de las personas. Abraham procuró la salvación para todos. De hecho, hay un momento en la vida de Abraham determinante. Hubo un momento en que los rebaños de Lot crecieron mucho. Y los rebaños de Abraham crecieron muchos. Y los pastores de Lot comenzaron a tener conflictos con los pastores de Abraham.
Y Abraham le dijo a Lot, mira la tierra delante de ti y elige hacia dónde quieres ir. No podemos seguir juntos. No podemos seguir juntos. Elige a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Bueno, Lot, el sobrino de Abraham, Lot, el sobrino de Abraham, tomó la decisión de ir hacia Sodoma, hacia donde se encontraba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, obviamente, basado en sus palabras, tomó el camino opuesto. Pero, ¿qué hubiese pasado? Hazte esta pregunta. ¿Qué habría pasado si Lot hubiese tomado el otro camino y Abraham hubiese tomado el camino que conducía hacia Sodoma y Gomorra? ¿Qué hubiese pasado? Abraham en Sodoma y Gomorra hubiese causado un cambio en la conducta de esos hombres. Si Abraham hubiese ido en dirección hacia Sodoma y Gomorra no hubiesen sido destruidas. La presencia de Abraham, la fe de Abraham, la moral de Abraham, el servicio a Dios de Abraham hubiese causado un cambio en muchos de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto se habrían encontrado por lo menos 10 justos. Como dijo Abraham, Señor, si hay 10 justos en esa ciudad, ¿destruirás la ciudad? Y el Eterno le dijo, si hay 10 justos, yo no la destruiré. Bueno, si Abraham hubiese ido hacia Sodoma y Gomorra, seguramente Hashem hubiese encontrado por lo menos 10 justos en aquella ciudad. Pero no ocurrió así, porque Abraham tomó el otro camino, porque Lot fue el que se condujo hacia aquellas tierras. Lo que quiero decirte es, ¿cuál fue la conducta de nuestro padre Abraham? La conducta de nuestro padre Abraham fue interesarse por las personas, hacer algo por los de su generación, actuar en pro de los de su generación. Ciertamente hoy vivimos en días terribles como los que vivió Noah, como los que vivió Shem, como los que vivió Abraham. Días de corrupción, días de violencia, días de inmoralidad sexual. Nuestra generación es una generación terrible. Pero Noah se escondió en un arca y se olvidó del resto. Shem se escondió en sus tiendas, se olvidó del resto. Abraham, en medio de las tinieblas, hizo que la luz surgiera. Y logró hablarles del monoteísmo a muchos. Logró causar que muchos siguieran el camino de Hashem. Abraham hizo una diferencia en su generación. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? Es el tiempo de tomar decisiones en pro de nuestra generación. Hay antivalores que se están sembrando en nuestra generación. Hay corrupción, hay violencia, hay inmoralidad. No podemos quedarnos callados. Debemos alzar nuestra voz en este tiempo. Y tenemos que mostrar el camino correcto. Quizás muchos no nos escuchen. Quizás muchos no nos escuchen. Quizás no podremos evitar cosas como Abraham no pudo evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero que esas cosas no ocurran por nuestra inoperancia, por nuestra negligencia. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y cada uno de ustedes en los países que se encuentran, ustedes tienen que ser defensores de los principios,
defensores de los principios y de los valores judeocristianos que recibimos de las Escrituras. No podemos callarnos cuando los principios y los valores de las Escrituras están siendo pisoteados en nuestra generación. Tenemos que alzar la voz. El Papa, que es supuestamente un líder religioso, poniéndose a favor de los antivalores, poniéndose a favor de la corrupción, de la inmoralidad. Vamos a ver cómo actúan otros líderes religiosos. Pero a ti, pastor, que quizás puedas ver esta enseñanza, a ti, apóstol, profetas, evangelistas, hombres de Dios, ¿van a aceptar estas posturas o van a levantarse como una voz? Ustedes, discípulos, hombres de Torá, mujeres de Torá, que se están levantando en esta generación, Yesh Lanu Torá, tenemos la Torá y tenemos que hablar de ella en nuestra generación para evitar, para transformar a nuestra generación. Quizás no lo logremos, Abraham no lo logró, pero hizo lo que pudo hacer. Lo que él tenía la capacidad de hacer, lo hizo. Y Yeshua dijo, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ayúdanos, Hashem, a vivir como nuestro padre Abraham. Imitar la fe de Noah, imitar la conducta de Noah en vivir conforme a la Torá. Imitar a Hashem en su estudio, en su servicio a Hashem. Pero sobre todo, imitar a Abraham en su deseo de compartir el mensaje de la Torá con muchos. Que Hashem nos ayude. El Eterno les bendiga y les guarde. Shavua Tov.